Bueno, pues muy bien, vamos a realizar un ejercicio, el cual se estima es para que forme parte de la evaluación para quienes no hayan tenido la oportunidad de participar de manera correcta. Les recuerdo los lineamientos de la misma sobre lo que se va a ponderar la calificación. Es primordialmente que se participe con la cámara encendida, que se lleve a cabo un debate de manera fluido, que los argumentos sean lógicos y básicamente la agilidad con la que puedan ir contestando, ¿no? Obviamente no voy a calificar la cuestión referente a una excelencia en cuanto a la forma de participar o de llevar el ejercicio. Bueno, pues por ser una primera experiencia de este tipo y dado que únicamente hemos estado llevando a cabo a través de videos que se les han estado dejando, pues obviamente esta situación puede variar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Este asunto es de un robo agravado y bueno, comenzaremos de la siguiente manera, ¿no? Siendo las 9 horas con 51 minutos del 19 de noviembre, nos encontramos presentes en esta sesión para llevar a cabo audiencia inicial respecto del delito de robo agravado con violencia. Para ello, el suscrito presidirá la presente, por lo cual solicito a las partes que se identifiquen. ¿Quién comparece por parte del Ministerio Público? Yo comparezco. Axel Pacheco Espinosa, de parte del Ministerio Público. Bien, ¿quién lo acompaña? ¿Se encuentra presente asesor jurídico o víctima? No hay asesor jurídico ni víctima. Bueno, por parte de la defensa. Buenos días. Sí, de parte de la defensa, Isaac Levi Kaiser Reyes. Bien, ¿y el imputado se encontrará en la sesión? Sí, su señoría. Soy Francisco García y me identifico con mi credencial del Instituto Nacional de Electores. Muy bien, correcto. Correcto. Muy bien. Dado las condiciones, advierto que no hay ni asesor jurídico y la víctima no acudió. Sin embargo, recordemos que no es un requisito indispensable la presencia de estas para que la presente audiencia se lleve a cabo. Le pediría al auxiliar de sala me dé cuenta con la notificación que se le hizo saber a la víctima. Y bueno, el asesor sí se le hizo saber la notificación, sin embargo, pues bueno, él mismo no acudió. Correcto, bueno, pues en este acto, bueno, le otorgo el uso de la voz al Ministerio Público para que pues se haga cargo de esta primera parte. Bueno, primero le pregunto, Ministerio Público, ¿es cumplimiento de orden de aprehensión o cómo fue que se generó esta audiencia? ¿A través de citatorio, orden de aprehensión o lo detuvieron en flagrancia? Bueno, el imputado en cuestión fue detenido flagrancia, perdón, el día 17 de junio del 2017, mientras, bueno, en la caseta de San Marcos, mientras transportaba mercancía robada. Ok, Y solo para recalcar que sí, bueno, mi víctima está presente, nada más que ahorita tiene problemas con su micrófono, está saliendo y entrando de la sesión. Pero está, bueno, su nombre es Abiacer Pérez Velázquez. ok, correcto. Bien, Ministerio Público. En este sentido, al advertirse que el hecho por el cual se genera esta audiencia se trata de un tema que fue detenido en flagrancia, procederíamos a revisar la primera parte conforme al control de la detención. Por lo tanto, Ministerio Público, le solicito que únicamente atienda a este segmento referente a la calificación de la detención. Lo escucho. Claro que sí. Permítame un segundo, de favor. Em,
Las razones por las que se acusa al imputado en cuestión es por circular en una camioneta con, bueno, en este caso son 123 costales de garbanzo, los cuales fueron reportados por, ¿cómo se llama? Por Abiacer Pérez Velázquez, ya que mientras él circulaba en la autopista, bueno, en México-Puebla, en el kilómetro 63, en la colonia Río Frío, municipio de Iztapaluca, Estado de México, fue detenido por un Ibiza rojo. Mientras, bueno, lo orillaron, fue amalgado con violencia, con un arma de fuego y un machete por parte de los acusados en cuestión. Se, se detiene bajo el supuesto de flagrancia, ya que esto se recurrió en el mismo acto. A escasos minutos después, ya que la policía dio aviso a las autoridades correspondientes y se logra detener al imputado en cuestión en la caseta San Marcos. Es ahí cuando, bueno, cuando se le detiene, se le revisa la mercancía, al no contar con un comprobante que refiera que la mercancía es suya o del, bueno, sí, que esté en su propiedad o de propiedad de la persona en la que asegura encargarle transportar esa mercancía, es detenido y llevado a las autoridades correspondientes. Bien, con esta información usted pretendería que se califique de legal la detención, ¿es correcto? Exactamente, con base en el artículo 367 del Código Penal Federal y en el 374, 73, perdón. Ok, nada más que le recuerdo que para efectos de la presente audiencia, no nos referimos a Código Penal Federal, en su caso tendría que ser Código Penal para el Estado de México, y el presente procedimiento se rige por el Código Nacional de Procedimientos Penales. En el segmento en el cual nos encontramos es el que hace referencia al artículo 308, únicamente para precisarlo, Ministerio Público. Eh, ¿La víctima estará disponible? Sí, aquí estoy. Bien, víctima, ¿algo que manifestar referente a lo que señaló el Ministerio Público? Pues no, referente a eso, me encuentro tranquilo. Creo que todo lo que sucedió lo relaté bien en mi declaración y pues simplemente espero que la ley cumpla con su función. Bien, entonces reitera la petición del Ministerio Público, ¿no? Así es. Correcto. Gracias. Defensa, ¿algo que manifestar referente a este segmento únicamente del control de la detención? Nada que manifestar por el momento. Ok, su imputado va a manifestar algo, quiere manifestar algo. Le recuerdo que tiene usted derecho a hacer alguna manifestación. Previamente espero que lo haya comentado con su defensa, pero lo escucho también. Nada que manifestar. Bien, pues bueno, con los datos que ha proporcionado el Ministerio Público, quien señala que la víctima iba circulando por la carretera cuando fue interceptado por un vehículo, un Ibiza rojo, de donde bajan las personas, lo amagan con armas de fuego y un machete por parte de los acusados. Advierto que hay dos acusados, sin embargo, en este momento únicamente veo la presencia de uno, a quien se le detiene por flagrancia, ya que al mismo se le detiene momentos después en un cruce de una caseta, y al preguntarle el origen de la mercancía, no tiene la capacidad para acreditar la misma, ya que no contaba con comprobante de esta. Por lo cual se le dio aviso a las autoridades correspondientes y en ese momento se hace la detención del señor Francisco. Dado que, bueno, en este supuesto la defensa no realizó ninguna manifestación respecto al grado de intervención, porque advierto que hay una coautoría
ya que el propio Ministerio Público señaló que hay acusados. ¿Cuántos? No los precisó, los desconozco, pero pues bueno, únicamente me pronunciaré respecto de lo que hace al imputado Francisco. Se advierte que en efecto hay una situación referente a la flagrancia, ¿no? Ustedes bien sabrán a qué se refiere la flagrancia. La flagrancia, conforme al artículo 146, contempla dos hipótesis. La primera es cuando la persona es cometida al momento de estar cometiendo el delito, supuesto que no se actualiza en este momento. Y el segundo supuesto, la segunda hipótesis, nos señala que cuando inmediatamente después de cometerlo sea detenida en virtud de dos situaciones. La primera, sea sorprendida cometiendo el delito y perseguida material e ininterrumpidamente. Cuestión que tampoco acontece de lo que se desprende de lo que me ha narrado el Ministerio Público. Y el segundo supuesto se dice, cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos, quien hubiere intervenido en ella en la comisión del delito, y cuando se tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito, o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Entonces, para esta cuestión que ha narrado el Ministerio Público, es claro que al imputado Francisco se le detiene con objetos productos del delito consistentes en 123 costales de garbanzo, los cuales no pudo acreditar la propiedad y que corresponden, según la representación social, a los mismos que la víctima previamente había denunciado, de los cuales había sido despojado. Por lo tanto, advierto que se actualiza este supuesto de flagrancia y por lo tanto se tendrá de calificada de legal la detención. Entonces, en este acto se califica de legal la detención y con ello debemos partir al siguiente estadio procesal. Entonces, Ministerio Público tiene el uso de la voz para entrar al siguiente segmento. Claro que sí, me gustaría solicitar la formulación de imputación para Francisco García González. Adelante, de un momento. Señor Francisco, ¿me escucha? Sí, señoría. Bien, en este momento el Ministerio Público le va a hacer de su conocimiento que se sigue en su contra una investigación, le va a dar a conocer el motivo por el cual usted está aquí, por qué lo está investigando y básicamente usted tendrá que poner atención sobre lo que le va a decir el Ministerio Público. Usted tiene derecho a contestar el cargo o puede no hacerlo. Tiene derecho a declarar sobre en relación a estos hechos que se le van a imputar previamente con los derechos que en su favor operan, ¿no? Los mismos que se encuentran en el Pacto Federal y ya sea que usted declare o no declare, debidamente deberá hacerlo de manera previa, siendo asesorado por su defensa. ¿Ok? Entonces, una vez que el Ministerio Público le comunique el hecho por el cual lo está investigando, usted tiene el derecho a contestar o a guardar silencio. ¿Ha entendido esta situación? Sí, señoría. Muy bien. Señor Ministerio Público, adelante, por favor, proceda. Claro que sí. De acuerdo a la investigación realizada de nuestra parte, hemos llegado a, bueno, las acusaciones principales por las cuales, bueno, me interesa referir al imputado Francisco, es primera por el transporte de la mercancía, de la cual no pudo acreditar, también así como su participación en el despojo de estos bienes materiales de parte de mi cliente, Abiacer Pérez Velázquez, quien lo refiere a él como una de las personas que lo amalgazó con un machete negro, bueno, un machete con cinta de aislar negra en el mango. El mismo que se encuentra en su camión o camioneta, en este caso, en la cual transportaba los 123 costales de garbanzo de 25 kilogramos cada uno con una lona amarilla, quien refería que el Ibiza de enfrente tenía los papeles de su, bueno, podían acreditar la propiedad de ese bien. Sin embargo, no en ningún momento se detuvo al propietario del Seat Ibiza rojo,
por lo mismo de que no relacionamos una participación como tal hasta que se refirió por parte de mi víctima. Entonces la policía no lo detuvo ahora sí que en esta ocasión. Sin embargo, el machete al que hago referencia es un machete envuelto de aproximadamente 60 centímetros con un mango de madera con cinta de aislar color negro. Y la camioneta que transporta esto es una Nissan NP300 color blanca con lona amarilla con las placas NAB 4359 del Estado de México. Dado esto, y siendo que mi cliente, Aviacer, lo señala como uno de los principales participantes en este acto de despojo y de robo, es por esto que se hace un valor intrínseco de lo que, ahora sí que lo que transportaba, que asciende a 160,000 pesos, el 18 de junio del 2017, suscito por el perito criminalista Nancy Von Gil Cabillo. Así como, Ministerio Público, si me permite, por favor. Este segmento únicamente conforme al artículo 311 tiene que referir circunstancias de modo, tiempo y lugar. Es decir, ¿qué es lo que está investigando? De lo que me ha dado, yo he advertido que me señala que la imputación que refiere es por el transporte de una mercancía de la cual no pudo acreditar la propiedad. Que su participación es por parte de su cliente. Advierto que hay un error porque el señor Abdiacer no es su cliente, ya que usted es Ministerio Público y como tal su deber es representar los intereses de la sociedad. No hay ningún tema por ello. Refiere que fue amagado la víctima con un machete negro con cinta de aislar negro, el cual se encontró en la camioneta donde transportaba 123 costales de garbanzo con 25 kilos cada uno, que él dijo que el SEAT podía acreditar esa propiedad. Sin embargo, a ese vehículo no se le detuvo porque se determinó que el mismo no contaba con una participación hasta que posteriormente la víctima lo refirió, que sin embargo, bueno, es un machete envuelto con mango de madera, con cinta de aislar, en una camioneta blanca. Me proporcionó sus características y señala que hay aproximadamente un detrimento de 360,000 pesos. ¿Podría ser un poco más específico para que el imputado pueda saber a qué se refiere principalmente el hecho fáctico? ¿Qué fue lo que pasó? Realmente esta parte de la imputación, lo que a mí me interesa saber es qué fue lo que pasó y si puede precisar el tiempo, modo y lugar, es decir, a qué hora sucedió el hecho, quién perpetró el evento y en dónde se encontraban y posteriormente qué fue lo que pasó. Por favor, Ministerio Público, si puede llegar a hacer estas precisiones, se lo agradeceré. claro que sí, permítame un segundo, de favor. Bueno, los hechos se suscitaron en el kilómetro 63 de la colonia Río Frío, municipio de Iztapaluca, Estado de México, aproximadamente a la 1 de la tarde. Y los participantes en esta ocasión fueron, o los que señala la víctima en cuestión, fueron el señor Francisco, así como su... Bueno, sí, quien trabaja en la central de Abastos, Ciudad de México. Así como Valentín Reyes Felipe, quien es diablero en Central de Abastos, los cuales bueno, en este caso le digo, amalgaron a la víctima en cuestión con un machete y un arma de fuego. Y esto fue, bueno, en ese lugar. Bien, ahora para que lo puedan comprender mejor el imputado, ¿me puede precisar
quién amagó con qué cosa y cómo fue esta parte, porque refiere que uno fue con un machete. Ya precisó ahorita en este momento que efectivamente se trata de dos personas, uno que se llama Francisco y el otro que se llama Valentín. A Valentín no lo aprecio en esta audiencia, pero ¿quién fue el que lo amagó con el machete y quién con el arma de fuego? O sea, ¿puede precisar esa circunstancia, por favor? Sí, ¿sí me escucha, Ministerio Público? Sí, claro que sí. El señor Francisco García González fue quien amalgó a Abiacer Pérez Velázquez con un machete y el señor Valentín Reyes Felipe fue quien lo amalgazó con un arma de fuego. Bien, entonces este sería el hecho sobre el cual está usted investigando, ¿es correcto? Así es. Muy bien, correcto. Gracias, Ministerio Público. Abdiacer, ¿usted algo que manifestar al respecto de esto que ha señalado el Ministerio Público? ¿Algún dato que quiera agregar? Sí, su señoría, me parece que lo que comenta el Ministerio Público es correcto. Fue el señor Francisco el que me amenazó con un machete, me lo puso a la altura del pecho para pues, despojarnos de la carga. Ellos decían que iban por la carga del tráiler. Posteriormente nos subieron al Seat rojo, donde pensaban pues dejarnos lo más lejos posible de donde estábamos. Bueno, afortunadamente, como en la oficina tenemos una clave con la que yo aviso si todo está bien, tengo que decir el día de la semana en el que estamos. Como no lo hice fue que pues se pudo dar todo lo demás, pero en lo relativo a lo que comenta el Ministerio Público, pues sí, sí vamos en orden. Bien, me interesa esto, víctima. ¿Me puede referir de nueva cuenta para mis notas, después de que los dejan en la carretera, qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que se enteran su empresa de que había sufrido un robo? O que, Bueno, a mí me marcaron de la central. Como no di la clave, inmediatamente supieron que algo andaba mal, pero la persona que nos llevó en el vehículo me quitó mi teléfono y bueno, le quitó el chip y la batería. Pero bueno, a mi chalán no le quitaron su teléfono. Mi chalán se llama Félix Medina Zamora. Él todavía tiene su teléfono. Fue cuando nos comunicamos e inmediatamente inmovilizaron la unidad. ¿esto recuerda qué hora fue? Fue sí, permítame. Fue en torno a las 2:50 de la tarde. Ok. Y digo, para misma precisión, ¿quién le da aviso a la autoridad? Nosotros nos comunicamos con la central y de ahí fue donde avisaron a los policías que posteriormente detuvieron por medio de la Policía Federal a la camioneta que llevaba parte de mi mercancía. Muy bien, víctima. Ministerio Público, ¿es correcto esto que ha referido a la víctima? Es correcto en parte. Sin embargo, la víctima aquí, bueno, ellos lo dejaron en un tramo más adelante de la autopista y es ahí cuando se encuentran con la policía, a lo cual proceden a hacerle señas. La policía se detiene, les pregunta si están bien. Esto pasa alrededor de las 12:50 y son llevados hasta el lugar de los hechos, ya que refieren que fueron despojados de sus bienes. Entonces la policía los acompaña, llegan al lugar de los hechos, se dan cuenta de que ya no está bueno, ya solamente se encuentra la camioneta que era suya. Sin embargo, al revisar la carga, notan que faltan 123 kilogramos de garbanzo de 25 kilogramos cada costal. Es ahí cuando, bueno, las autoridades comienzan a movilizarse y detienen al señor Francisco en la caseta de San Marcos con la propiedad previamente referida.
Bien, Ministerio Público. Únicamente, última precisión. ¿A qué hora detienen al señor Francisco? Permítame un segundo. A las 13:18. Correcto. Muy bien, gracias, asesor, digo, Ministerio Público y Defensa. Perdón, Ministerio Público y Víctima. Ahora voy con la defensa. Defensa, ¿va a manifestar algo respecto de esta formulación de la imputación? Bueno, su señoría, como sabrá, la culpabilidad de mi cliente, Francisco García González, se supone derivado del testimonio de la víctima, el señor Abieser Pérez Velázquez. Sin embargo, no hay evidencia que demuestre que el testimonio de la víctima debe sobreponerse al testimonio de mi defendido, de mi cliente. A ver, Ahora, defensa, un momento, por favor. Únicamente respecto de la formulación de imputación, de lo que acaba de referir, cómo fueron los hechos, si hay alguna precisión, aclaración o algo que quieran manifestar únicamente de este segmento, ya que si usted va a hacer alguna precisión o va a argumentar o contraargumentar lo que ha dicho, le recuerdo que no es el momento procesal oportuno en este momento. Entonces, ahorita es únicamente precisiones o alguna situación que tenga que ver con el hecho fáctico que acaba de narrar la representación social. bueno, efectivamente, solo para aclarar, la supuesta víctima, o la víctima, mejor dicho, comunicó a las autoridades de la comisión del delito cuando una patrulla los encontró en la carretera, y de ahí, pues obviamente fueron directo a donde estaba la camioneta, y creo que esa es la única precisión que hay que hacer, dada la ligera confusión que hubo con las palabras de la víctima, que refería que llamó a la central y de la central informaron a las autoridades del delito, lo cual pues no es preciso. Más bien, las autoridades encontraron a la víctima en la carretera y fue ahí cuando se les informó de la comisión del delito. Eso sería todo lo que quiero corroborar, o más bien todo lo que quiero aclarar con respecto a la situación y los hechos que tuvieron lugar. Ok, bien, gracias, defensa. Señor imputado, ¿entendió lo que le acaban de señalar respecto a este segmento? Sí, señoría. Ok, bien, Ministerio Público, nada más se puede hacer cargo de lo que acaba de manifestar la defensa. ¿Esto es correcto? Lo que ha señalado referente a la forma en cómo encontraron a la víctima, por cuestiones ahí de evitar cualquier circunstancia que pudiera generar alguna duda. Claro que sí. Como le repito, bueno, la víctima fue llevada junto con su chalán en el vehículo Ibiza rojo. Ahora sí que lo dejaron un tramo muy largo después. Al ser dejado ahí, ellos caminaron un poco. Fue ahí cuando la policía pasó. La víctima le hizo señas para que se detuvieran y le informaron de lo que pasó. De ahí en fuera todo corresponde tal como lo había predicado antes. Ok, bueno, advierto, tengo ya por formulada la imputación del Ministerio Público. El imputado señala que lo ha advertido tal cual como se ha señalado. Y bueno, pues ahora, Ministerio Público, hágase cargo, por favor, referente a
al segmento siguiente. Claro, permítame un segundo. Me gustaría solicitar la vinculación a proceso. Ujú. Sí, adelante. Bien, me dirijo en este acto al imputado, precisamente para explicarle este tramo que va a corresponder ahora, ¿no? Usted, señor imputado, ha escuchado ya que el Ministerio Público está llevando a cabo una investigación en contra suya. Asimismo, en este momento, ahora el Ministerio Público hará de su conocimiento cuáles son los datos de prueba con los que él cuenta para solicitar su vinculación a proceso. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que usted se quedará relacionado o que habrá elementos suficientes, lo que tendrá que acreditar el Ministerio Público para continuar una investigación en su contra, ya que tendrán que acreditar el Ministerio Público que existen datos suficientes para demostrar que usted, señor Francisco, probablemente participó en un hecho ilícito con apariencia de delito de robo agravado con violencia, transporte de carga. Entonces, para ello, usted tiene, una vez que escuche lo que va a señalar el Ministerio Público, tiene derecho a que se resuelva su situación jurídica en esta misma audiencia o bien en un plazo de 72 horas o hasta en 144 horas. En ese tiempo en el cual usted a través de su defensa podrá ofrecer datos de prueba para demostrar pues la teoría del caso que maneje su defensa, ¿no? Entonces, prácticamente es lo que va a acontecer. Usted podrá señalar una vez que escuche lo que va a decir el Ministerio Público, si es su deseo declarar o si es su deseo reservarse. Entonces, estos son parte de los derechos que a usted le asisten. Cualquier duda que usted llegue a tener puede comunicarse con su defensor a efecto de que se la aclare. ¿Ha entendido lo que le he referido? Sí, señoría. Correcto. Ministerio Público, adelante, por favor, con su petición. Perfecto. Bueno, yo baso esta petición en los siguientes actos. El día 26 de junio del 2017 comparece el apoderado legal para acreditar la propiedad del vehículo blanco marca Ford F350, el cual es del que fue despojado la víctima Abiacer en el Estado de México. El segundo indicio es un machete envuelto de aproximadamente 60 centímetros con mango de madera y cinta de aislar color negro. El indicio 4 es la camioneta Nissan NP300 color blanca con lona amarilla del Estado de México, la cual se encuentra con los 123 costales de garbanzo de 25 kilogramos cada uno, quienes forman, de los cuales se acredita propiedad de, en este caso, el apoderado legal de Abiacer. Después se establece un dictamen en el cual el monto de lo robado asciende a 160,000 pesos el 18 de junio del 2017, suscito por el perito criminalista Nancy Yvonne Gil Cabillo. También el informe de criminalista de fecha del 17 de junio del 2017, donde describe y fija el lugar de los hechos y detención, así como de los indicios suscritos por el perito Nancy Yvonne Gil Cabillo.
Mm. También el oficio 1977-2017, de fecha 17 de junio del 2017, donde la gente del Ministerio Público solicita al Coordinador General de Servicios Periciales del Estado de México designe peritos en criminalística y fotografía y realicen la fijación fotográfica, así como descripción de los objetos marcados como indicios 1 y 2. El machete con el mango de madera en color negro y la camioneta. De mi parte sería todo. Muy bien, Ministerio Público. Bueno, únicamente hay advertir que al final faltaría únicamente precisar la frase de que es por ello que esta representación social solicita se vincule a proceso al imputado de nombre Francisco. Pero correcto, he entendido esta parte. Bien, defensa, algo va a manifestar algo en este momento, va a solicitar duplicidad. Lo escucho, por favor, qué es lo que en qué momento, obviamente, que se lo comunique su representado, en qué momento se va a resolver su situación jurídica. Defensa, ¿sí me escucha? Sí, deme un momento, por favor, estoy consultando con mi cliente. Correcto. Sí, deseamos que la resolución se dicte el día de hoy. Ok, muy bien. Entonces, en ese sentido, lo escucho referente a la contestación de esta petición de vinculación a proceso, señor defensor. Muchas gracias, señoría. Bueno, quiero aclarar para comenzar que en esta investigación hay una serie de inconsistencias bastante significativa. ¿Por qué? Bueno, simplemente tenemos que remitirnos a revisar los datos de prueba del Ministerio Público. Primero, abordaré el tema del machete. La víctima dice que mi cliente lo amagó con un machete al momento de despojarlo de su camioneta y de su mercancía. Ahora, como se puede revisar en la carpeta de investigación, el machete fue encontrado, sí, en el vehículo de mi cliente o en el vehículo que mi cliente conducía. Sin embargo, el machete estaba envuelto. El machete fue encontrado envuelto y el machete ha permanecido envuelto hasta ahora. Y bueno, la razón es bastante simple, por desuso. El machete es un regalo de la esposa de mi cliente, se lo dio para que se desempeñara en su trabajo, sin embargo, como no suele usarlo con mucha frecuencia, el machete está envuelto, lo cual vuelve muy difícil amagar a una persona, ya que no es muy amenazante un machete envuelto. Y a menos que las fuerzas de seguridad policiales hayan envuelto el machete cuando lo encontraron, pues es bastante claro que el machete no fue usado para amenazar. Ahora, siguiendo en esta línea de argumentación, hay inconsistencias con lo que el Ministerio Público y la policía dice acerca del machete, ya que en una parte los peritos dicen que el machete tiene un mango de plástico y en otras se afirma que el machete tiene un mango de madera. Entonces es una incongruencia que salta a la vista, ya que se denota una falta de cuidado en la investigación por parte del Ministerio Público. Se están contradiciendo ellos solos. Creo yo que es algo relevante para esta situación. Bueno, ahora, en cuanto a la camioneta, igualmente, hay inconsistencias bastante significativas. ¿Por qué? Porque en la parte testimonial de la víctima se refiere un número de placa. En un momento se lo doy. Aquí está. En su entrevista, el señor Abieser Pérez Velázquez afirmó que circulaba en una camioneta Ford tipo F250, color blanca, con placas NAB 4350. Sin embargo,
en el testimonio de los policías, específicamente del policía que puso a disposición al señor Valentín Reyes Felipe, se dice que la camioneta Ford en la que circulaba la víctima era una Ford tipo F350, no 250, Super Duty, color blanco, con placas KX98182. A ver, esta es una incongruencia pues bastante clara y a mi parecer seria, porque nuevamente denota la falta de cuidado con la que el Ministerio Público y la policía recabó las pruebas. Evidentemente, el que se equivoquen con el número de placa de la víctima, pues es una falta de pericia bastante grave en mi opinión. Y bueno, denota la clase de errores que están cometiendo en esta investigación. Ahora, de los testimonios podemos hablar también. Se refiere en el testimonio de la propia víctima que iba acompañado de su chalán. Ahora, el chalán, en su testimonio, ciertamente corrobora que un coche color rojo los abordó en la autopista y bueno, los amagaron y los despojaron de la camioneta. Sin embargo, nunca refiere la presencia de mi cliente, del señor Francisco. Igualmente, si hablamos de testimonios, pues el señor Salomé, el empleador de mi cliente, que es mencionado en el testimonio precisamente del imputado, nunca fue entrevistado para corroborar la historia del imputado, lo cual pues también es una falta de investigación que podría derivarse en una imputación errada. Ahora, para finalizar en la cuestión de los testimonios, me gustaría decir algo. La víctima afirma que cuando lo amagaron, lo bajaron del coche, lo subieron a un coche rojo y desde el coche rojo él vio que pasaban la mercancía de su camioneta a la camioneta de mi cliente, una Nissan blanca con estaquitas y lona amarilla. Sin embargo, en la narración de los hechos de su parte, continúa, dice que lo encuentra la policía en la autopista lo recogen, después lo llevan hacia el lugar en donde se encontraba parada su camioneta, dado que fue bloqueada por el sistema de seguro, y cuando llega al lugar, identifica al señor Valentín como el perpetrador del delito y dice en su testimonio que revisa la camioneta y cuando revisa la camioneta se da cuenta que falta mercancía. Ahora, esto es un poco incoherente. Si la víctima se percató de que estaban cambiando la mercancía en el lugar en donde lo amagaron, ¿por qué tuvo que esperar a ver su camioneta y el interior de ella para darse cuenta de que faltaba mercancía? Si desde un inicio él ya sabía que faltaba mercancía. Sin embargo, esto no se lo notificó a la patrulla que lo recogió en la autopista. No fue hasta que revisó su camioneta hasta que dijo, falta mercancía. Esto obviamente denota pues el hecho de que la camioneta de mi cliente no estaba en el lugar de los hechos y ahí no fue movida la mercancía. La mercancía, como dice el testimonio de mi cliente, fue movida cuando una persona lo contrató para cambiar la mercancía de la primera camioneta a su camioneta y entonces llevársela hacia donde tenía que llegar. Mi cliente no fue parte del asalto que sufrió la víctima y él simplemente se ve relacionado en esta situación debido a que los perpetradores lo contrataron, evidentemente porque la camioneta en la que llevaban la mercancía se paró debido al sistema de seguros. Entonces, como se vieron imposibilitados para seguir moviendo la mercancía, buscaron medios para completar su trabajo. ¿Y qué pasó? Encontraron a mi cliente detenido, le dijeron, oiga, por favor ayúdenos, le vamos a pagar si nos ayuda a llevar esta mercancía de aquí a allá porque nuestra camioneta está teniendo problemas. Mi cliente accedió debido a que necesitaba el dinero porque estaba regresando vacío de su viaje y fue después, cuando llevaba la mercancía, que los policías lo detienen. No fue parte del asalto, como ya menciono, y eso se esclarece con el mismo testimonio de la víctima, ya que
si hubiera sabido desde un inicio que habían cambiado la mercancía de la Ford a la Nissan, que es la camioneta de mi cliente, no habría tenido que esperar a revisar la camioneta Ford para darse cuenta que faltaba la mercancía, puesto que él supuestamente ya había visto que la habían cambiado de camioneta. Pero en realidad podemos darnos cuenta que no fue así. Mi cliente fue contratado, llevó su camioneta al lugar en donde estaba parada la Ford, cambiaron ahí la mercancía a la camioneta Nissan de mi cliente y fue ahí donde él se fue. Pero no participó de ninguna manera en el asalto que sufrió la víctima. Y bueno, todo esto denota una falta de investigación, una falta de pericia y de coherencia en los argumentos del Ministerio Público. Es todo lo que quiero decir por ahora. Gracias, señoría. Es cuanto. Bien, muy bien, defensa. Gracias. Si el imputado va a rendir alguna entrevista, va a declarar algo o se va a reservar su derecho. Imputado, ¿me escuchan? Sí, voy a reservar mi derecho. Ok, bien. Ministerio Público, algo que manifestar en ejercicio de contradicción referente a lo que ha dicho el Ministerio, la defensa, perdón. Claro que sí, de acuerdo con lo que describe la defensa, me gustaría decir que es un poco especulativo, ya que en muchas, bueno, hace referencia a que la camioneta nunca estuvo en el lugar de los hechos. Sin embargo, si no estuvo en el lugar de los hechos, es ahí mi pregunta, ¿por qué se le encontró con la mercancía faltante? Ahora asume que la víctima, el señor Abiaser, vio cuando le estaban robando la mercancía. Y refiere que entonces, ¿por qué no reportó desde un inicio cuánto había perdido? Más que nada, me gustaría aclarar eso porque es hasta cuando llega a ver la camioneta que la abre y se da cuenta de cuánto es lo que realmente se llevaron, debido a que él transportaba 200 costales de garbanzo, de los cuales se hizo la revisión y 123 eran los faltantes. También me comenta que su cliente fue contratado, lo cual, por falta de dinero, por lo mismo de que no había completado su viaje y se tuvo que quedar a esperarse. Es ahí donde, en los testimonios dados por la jefa del acusado en cuestión, refiere que en efecto nunca ha tenido ningún problema con él. Sin embargo, su deber es reportarse siempre que vaya a ser un flete para no exceder la cantidad de 1 tonelada. Sin embargo, en esta ocasión, ella desconoce, sí, en ningún momento fue avisada, en ningún momento se le notificó que iba a realizar un flete, en ningún momento se le hizo saber nada de esto, que va contrario a lo que debería de haber hecho, su procedimiento. Después de eso es todo, señoría. Bien, defensa, última intervención antes de que cierre debate. Perdón, como dijo señoría, no lo escuché bien. ¿Algo que manifestar respecto de esto último que dijo el Ministerio Público antes de que cierre el debate o ya no va a manifestar nada? Sí, solo quiero contestar. Primero que nada, yo no asumo que la víctima vio cómo movían la mercancía de su camioneta a la otra. La víctima lo dijo en su testimonio. Él vio cómo movían la mercancía de su camioneta a la otra, supuestamente. Sin embargo, como recalco, cuando llega al lugar en donde estaba parada su camioneta, la revisa y es cuando dice que falta mercancía. En segundo lugar, si quieren imputar a mi cliente por no avisar a la dueña de la camioneta que iba a llevar un flete, pues pueden intentarlo, pero no es la cuestión que se está tratando aquí. Es problema de mi cliente y de la dueña de la camioneta si él se reporta o no. No tiene que ver con la comisión del delito. Es absurdo que argumente de esa manera. Eso es todo. Gracias. Es cuanto, señoría.
Bien, defensa. Víctima, disculpe, no había visto algo que va a manifestar. Adelante. Sí, señoría, gracias. Bueno, a mí me gustaría aclarar que en mi declaración refiero en primer término que vi cuando empezaron a pasar la mercancía de mi camioneta a la de ellos, porque lo vimos desde el SEAT rojo, pero evidentemente no se esperaron a terminar de pasarla toda para llevarnos. Yo nada más vi que empezaron a mover la mercancía y fue cuando regresamos en la patrulla que me pude percatar de cuánto fue lo que se habían llevado. Únicamente había 77 costales dentro de mi camioneta de los 200 que yo llevaba. Correcto. ¿Sería lo único que manifestaría? Sí. Muy bien, pues bueno, con estos elementos que se han vertido en este debate, procederé a realizar referente a esta parte, ¿no? Vemos que vamos a llevar a cabo el tema conforme lo marca el propio código en su numeral 316, dado que hay las condiciones para dictar o para resolver esta situación jurídica, ¿no? Dado que tenemos que ya se colmó la primera parte, se formuló imputación por parte del Ministerio Público, se le dio la oportunidad de declarar al señor Francisco y bueno, vamos a revisar los antecedentes que ha expuesto el Ministerio Público, así como los argumentos vertidos por la defensa. Y para este punto me gustaría aclarar que, bueno, señala la representación social que efectivamente el 17 de julio de 2017 se suscitó un evento donde existe la posibilidad de que el señor Francisco haya intervenido en la comisión de un hecho ilícito señalado como robo con violencia agravada a un vehículo de transporte, ¿no? Entonces, prácticamente esto, el Ministerio Público junto con la víctima señalan que el señor Francisco amaga con un machete en el pecho al señor Abdiacer, quien le quita, el señor Francisco le quita la carga del tráiler o del camión en el que iban, los suben a un carro rojo y los dejan en la carretera, entiendo, en una distancia pues considerable del lugar donde sucedió, que posteriormente de esto eh, le marcan al señor Abdiacer, pero como no dio la clave que en su trabajo le piden, saben que algo está mal. En el vehículo le quitan el chip y la batería al teléfono, pero la persona que iba con la víctima, que es el señor Félix, él contaba con teléfono y es quien reporta a la empresa lo sucedido, por lo cual la empresa bloquea la unidad y ya no puede continuar, que es por ello que la víctima posteriormente, al ir caminando sobre la carretera, se encuentra con unos policías a quienes les hace señas para solicitarles la ayuda o el apoyo, ya que acababan de haber sido, de haber sido robados o fueron despojados de sus bienes, de cierta mercancía. Que cuando llegan al lugar de los hechos ven solamente la camioneta que transportaba la mercancía de garbanzo, y al revisar la carga advierten que faltan 123 bultos de garbanzo de 25 kilos cada uno. Por lo cual se procede a movilizar la policía y al señor Francisco lo detienen a la 1:18, a las 13 horas con 18 minutos. El Ministerio Público tiene como datos de prueba para acreditar y sustentar esta petición en la comparecencia del apoderado legal, quien acredita el vehículo que transportaba la mercancía. Cuenta con un machete que está envuelto de 60 centímetros con mango de madera y cinta de aislar, el cual refiere que pues, se le fue encontrado al imputado dentro de la camioneta que él conducía. Tiene también como dato de prueba una camioneta Nissan con lona amarilla, la cual contenía los 123 costales de garbanzo. Eh, Cuenta también con comparecencia donde el apoderado legal acredita la propiedad de estos costales de garbanzo. Asimismo, con un dictamen que establece que el daño o que la mercancía está valuada en 160,000 pesos.
un dictamen de perito criminalista que describe el lugar de los hechos, así como los indicios, así como un oficio donde el Ministerio Público solicita se designen peritos en fotografía y criminalística para que describan los indicios 1 y 2, consistentes en un machete y en una camioneta. Entiendo que, bueno, pues nada más es un oficio. El Ministerio Público no fue preciso en señalar qué pasó con ese oficio, si se llevó a cabo un dictamen o en su momento se hizo un informe, ¿no? De esta imputación y de esta petición de vinculación a proceso que realiza el Ministerio Público, la defensa señala que hay inconsistencias en la investigación, ya que al revisar los datos de prueba del Ministerio Público, el machete con el que supuestamente la víctima dice que fue amagada, el mismo estaba envuelto, se encontraba envuelto por desuso, y que además era un regalo de la esposa del señor Francisco, que sin embargo, como no lo usa, él mismo se encuentra envuelto, lo cual no resulta amenazante un machete envuelto, y a menos que los policías lo hayan envuelto, pues este no fue utilizado para amenazar. Señala también que hay inconsistencias por parte del policía y del Ministerio Público, que los peritos dicen que es un mango de plástico y después dicen que es un mango de madera, lo cual denota falta de cuidado al respecto, que esto resulta contradictorio y resulta relevante, que por lo que hace a la camioneta, en la testimonial de la víctima se refiere a un número de placa en donde la víctima dice que es una Ford tipo 250 de color blanco con placas NAB 4350. Sin embargo, los policías que pusieron a disposición a un imputado diverso señalan que era una Ford 350 Super Duty con unas placas diferentes. Denota falta de cuidado, ya que el número de placa de la víctima tiene cierta clase de errores. De estos testimonios, pues posteriormente señaló que el chalán corrobora que un coche rojo los abordó en la autopista y lo amagaron y despojaron de su camioneta, pero nunca refirió la presencia de su cliente, el señor Francisco. Asimismo, menciona el nombre de una persona que no fue referida ni en la imputación ni en ningún otro momento, sino hasta este estadio procesal, en donde señala que un señor Salomé nunca fue corroborado para saber qué fue lo que corroboró o qué fue lo que refirió el imputado. Sin embargo, de este aspecto, a este juzgador le queda duda referente a quién es ese señor, de dónde salió o qué función tenía relacionado con este hecho. Lo cual puede ser una imputación errada, señala el defensor. La víctima afirma que cuando lo amagaron, lo subieron a un coche rojo y desde ahí vio que pasaban la mercancía a su camioneta. Sin embargo, en la narración de los hechos se dice que lo encuentran en la autopista y ahí lo recogen. Después lo llevan a donde estaba su camioneta detenida porque el seguro de la empresa lo bloquea, y ahí identifican a Valentín y dice que revisa la camioneta y se da cuenta que le falta mercancía. Que esto es incoherente. Si la víctima estuvo viendo que estaban bajando mercancía, ¿por qué se esperó tanto tiempo y no lo notificó a la patrulla que lo recogió en la autopista? Denota que la camioneta de su cliente no estaba en el lugar de los hechos y ahí no fue movida. La misma se movió cuando una persona lo contrató para cambiar de la primera camioneta a la segunda y de ahí llevársela a otro lugar. Él solo se ve por qué los perpetradores lo contrataron, es decir, que se entiende que quienes cometen el hecho contratan al señor Francisco para que se lleve la mercancía. Como se vieron imposibilitados, buscaron medios para ello. El cliente accedió, no, es decir, el señor Francisco accede y no fue parte del asalto. Esto se esclarece con el testimonio de la víctima. Si hubiera tenido conocimiento de ello, no tendría por qué esperar para hacerlo de su conocimiento. Representación social señala que esto es especulativo, que la camioneta estuvo en los lugares de los hechos, perdón, la defensa señala que, no, perdón, esto lo señala la representación social, que dice que esto es especulativo, que dice que la camioneta no estuvo en el lugar de los hechos porque tenía la mercancía faltante, que la defensa asume que la víctima vio cuando le robaban la mercancía y refiere que por qué no reportó desde un inicio cuando había perdido esta mercancía, que es hasta cuando se le da cuenta de cuánto se llevaron, ya que él llevaba 200 costales y le faltaban 123, que el señor fue contratado, lo cual por falta de dinero, ya que no había completado un viaje y su jefa dice que nunca había tenido problemas con él, pero que era su deber reportar siempre que hacía un flete,
pero en esta ocasión ella desconocía esta circunstancia. La defensa argumentó que pues nunca asumió que la víctima vio cómo movían la mercancía, sino que la víctima se recalca es a través de su entrevista y que si le quieren imputar el no avisar, eso no es un tema que tenga que ver con con esta audiencia. Que la víctima dice que su declaración refiere que él vio cuando empezaron a pasar la mercancía, pero que bueno, le llevaron, le hacían falta costales, que él nada más tenía 77 de los 200 que él llevaba. Y ahora, para poder resolver en este caso, me gustaría señalarles que efectivamente para este juzgador se actualiza lo que señala el artículo 16 constitucional. Tenemos la presencia de un hecho con apariencia de delito, el cual se refiere que efectivamente una persona fue despojada de mercancía en una carretera. Asimismo, se advierte que hay una posibilidad, en grado de posibilidad, la intervención del señor Francisco, ya que al mismo se le encuentra un machete al momento de hacerle la detención. Que bien, si el machete se encuentra envuelto o no se encuentra envuelto, es una circunstancia que tendría que esclarecerse durante una investigación complementaria. Asimismo, como lo refirió la defensa, si hay una variación en las placas referente a por parte de la víctima y por parte de la policía, es una situación que no incide en el hecho. Esto tendría que ser esclarecido por parte del Ministerio Público durante la investigación complementaria a través de los actos de investigación que estime pertinentes. Asimismo, referente a la cuestión que aborda la propia defensa, en donde señala que hay una serie de inconsistencias, porque si el mango era de madera o el mango era de plástico, pues esto también da pauta para que se lleve a cabo una audiencia de una investigación complementaria, en donde a través de actos de investigación solicite lo pertinente para hacer esta aclaración y en un momento dado, si se llega a advertir que no existen las condiciones para que el señor haya incurrido en responsabilidad o realmente lo haya hecho, pues bueno, tendrá los medios a su alcance para hacerlos valer, tal como lo señala el propio Código Nacional. Puede incluso solicitar el sobreseimiento del presente asunto, pero para este momento procesal basta, recuerden ustedes, hay un estándar probatorio mínimo, el cual se establece únicamente la noticia por parte del policía y advierto que los actos de investigación por parte de la representación social no fueron atacados. La defensa no señaló realmente algo contundente. Se limitó la defensa únicamente a argumentar sin ofrecer medios de prueba o datos de prueba en su caso. Por lo tanto, pues las argumentaciones, si bien es cierto, son parte de este ejercicio, también lo es que no adquieren el mismo valor probatorio que sí cuentan los datos de prueba que ofreció el Ministerio Público. ¿Qué quiere decir esto? Me explico. El Ministerio Público hace una imputación y pide una vinculación a proceso y sustenta su teoría del caso en diversos datos de prueba. Pero al momento en que la defensa trata de atajar o trata de controvertir esta parte, no controvierte estos datos de prueba, hace algunas precisiones que señala que hay algunas inconsistencias. Sin embargo, este juzgador aprecia que dichas inconsistencias pueden ser superadas en su momento y las mismas no redundan en la forma, en el fondo del asunto, ¿no? Entonces, en este caso, la defensa tendría que haber aportado datos de prueba o medios de prueba para sustentar sus aseveraciones o pues sí, precisamente sus afirmaciones. Por lo tanto, se resolvería en este caso que el señor Francisco se le dictaría un auto de vinculación a proceso por la comisión del posible hecho con apariencia de delito de robo agravado con violencia, ya que, bueno, pues se han señalado que los datos personales del imputado, siendo el señor Francisco,
con los datos que ya se proporcionaron al auxiliar de sala para su identificación. Les he referido que, bueno, pues conforme al artículo 316, se ha quedado establecido que existe de estos antecedentes del Ministerio Público, se desprenden datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como el delito de robo agravado con violencia y existe una probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, ya que el mismo le fueron encontrados la mercancía que le hacía falta al señor Abdiaser, ¿no? Entonces, por ello es de que vemos que no se actualiza una causa de extinción de la acción penal. Si bien dicen que el señor fue contratado, lo desconocemos, no hay dato de prueba que nos permita afirmar esta cuestión dentro de la carpeta de investigación, por lo tanto, no podríamos advertir en este momento que se actualice una causa de extinción de la acción penal o que se pueda excluir la misma, ¿no? Es por ello que en este acto, pues bueno, se le decreta la vinculación a proceso por los hechos y las circunstancias que ya precisó el Ministerio Público, a grado de coautor material del hecho, y por ello es que se dicta auto, siendo las 10:59 del 19 de noviembre, se decreta auto de vinculación a proceso en contra del señor Francisco. ¿Algo que manifestar, Ministerio Público? Sería todo de mi parte, su señoría. Bien. ¿Víctima? No, su señoría, me parece que todo está correcto. Me parece que lo que declaró es la verdad. Ok. ¿Defensa? Nada por el momento, señoría. ¿Imputado? No, señoría. Bien, bueno, dado que en este momento pues, observamos que pues, Ministerio Público no solicitó medida cautelar, si hubiéramos estado ante un delito de prisión, que no amerite prisión, que no amerite, perdón, medida cautelar, el propio imputado hubiera podido gozar de su libertad. Denme un momento, por favor, ¿eh? Bien, les comentaba, pues en este caso estamos ante un delito de prisión preventiva oficiosa, el cual se encuentra contemplado en el artículo 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que al haber concurrido un robo, el mismo fue con violencia, con un medio violento, con esto en este caso pues es un machete, el cual se advierte que fue utilizado para esta circunstancia, por lo tanto, sin entrar a debate, en este acto se le impone como medida cautelar al imputado prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el procedimiento. ¿Alguna manifestación adicional? Voy a tomar el uso de la voz para hacerlo ya fluido porque ya se nos está acabando el tiempo. En este acto, voy a nada más, Ministerio Público solicita plazo para investigación complementaria, el cual no puede exceder de 6 meses, puede solicitar 2, puede solicitar 3. Ahí habría un debate con la defensa para saber si va a adherirse a lo mismo y con esto finaliza la audiencia inicial. Bien, entonces, muy bien, a todos los felicito, a los 4, muy bien su exposición para hacer una primera, los advierto que son, está bien, digo, hay algunas cosillas, hay nada más que afinar, pero no pasa nada, o sea, perfecto, ya nada más les pasaré aquí la asistencia de manera rápida. No sé si ustedes tengan algún comentario que realizar adicional a lo que hemos estado haciendo. Pues a mí me gustaría, si se pudiera, ahorita ya no hay tiempo, me gustaría que me criticara un poco más en el ámbito de los argumentos, puesto que pues no pude evitar la vinculación a proceso, pero pues evidentemente ya no hay tiempo. Bien, lo comentamos la sesión de lunes temprano, antes de que inicien sus demás compañeros. Con mucho gusto le hago las observaciones. Por ejemplo, les daré las opiniones de qué era lo que tendrían que haberse argumentado en un momento dado,
para evitar que se vincule a proceso, ¿no? Pero no se preocupen, estuvo bien. Y así es como vamos viendo, ¿no? O sea, esto no se hace de la noche a la mañana y pues ustedes, digo, quien se va a dedicar a esto, pues obviamente con el paso del tiempo lo van a ver y obviamente pues ya lo estaremos abordando y el día de clases al final, el último día de clases, lo estaremos comentando, ¿no?